publicado en el Universal el día jueves 24 de marzo del 2011, en la sección Nación, página A15. El siguiente texto es el fallo del 56º Juzgado de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que luego de haber sido recurrido en otras instancias, ha sido confirmado por el 11º Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia civil. Resolución emitida en el juicio en donde Miguel Lerma Candelaria demanda al C. Félix Fuentes Medina por daño moral. Fallo que condena al demandado a la restitución del daño provocado al actor. También se publica un oficio de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en el que se señala que no existe antecedente alguno en el Registro Nacional de Profesiones de que el C. Félix Fuentes Medina sea periodista. Resultados. 1. Miguel Lerma Candelaria, por su propio derecho, demandó en la vía ordinaria civil de Félix Fuentes Medina a. La reparación del daño moral que le ocasionó artera e ilícitamente al menoscabar su vida privada, honor y propia imagen, al incluir en la portada de Diario Imagen, de fecha 28 de mayo de 2009, año 4, número 1113, editado por Gloria Lisbeth Valdés Herrera, impresa por Editorial Tania SADCB, donde Félix Fuentes Medina funge como articulista, donde se incluyó la foto del licenciado Miguel Lerma Candelaria, sin su consentimiento, con el texto denostatorio Miguel Lerma Candelaria, malviviente incorregible. Y en su artículo periodístico insertó en la página 3, se mofa, befa y vilipendia, haciendo escarnio de la persona de Miguel Lerma Candelaria. B. El pago de la indemnización que derive de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección de la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. C. El pago de gastos y costas. 2. El C. Félix Fuentes Medina ocurrió a contestar la demanda incoada en su contra el día 26 de agosto de 2009. Seguido el juicio, se depuró el procedimiento, se abrió el juicio a prueba, se admitieron la totalidad de las pruebas, mismas que se desahogaron en audiencia de fecha 10 de diciembre de 2009 y en sus posteriores continuaciones. Considerados. 1. Roma. El juzgado 56º resultó competente para conocer de la presente controversia. 2. Roma. La vía ordinaria civil resultó procedente, por no existir procedimiento especial para el trámite del juicio que nos ocupa. 3. Romano. Del estudio exhaustivo realizado a las constancias de autos, el juez 56º de lo civil resolvió condenar a la parte demandada, Félix Fuentes Medina, al cumplimiento de las presentaciones que le demandó Miguel Lerma Candelaria, derivado de que llegó a la conclusión de que existían elementos probatorios que acreditaron la existencia del daño moral causado por el demandado al actor mediante la publicación referida líneas atrás de la siguiente forma. El demandado Félix Fuentes Medina, actuando ilegalmente y pretendiendo dirimir las diferencias que tiene con el señor Luis Soto Ortiz, se valió de la columna que publicó no para exponer su derecho a la libre expresión y a la información, sino para evacuar sus asuntos personales y desahogar sus frustraciones e inhibiciones, al elaborar una nota totalmente descontextualizada y extemporánea en contra de Miguel Lerma Candelaria, sin que dicho texto le interesase a algún lector. Esto fue así, pues, al calificarlo de malviviente e involucrándolo ilícita y vejatoriamente en un asunto que le es totalmente ajeno, resultando que con el diverso material probatorio ofrecido por Miguel Lerma Candelaria quedó acreditado el daño moral que demandó del C. Félix Fuentes Medina. 4. Romano. Se fijará la indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido
las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso. En ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de 350 días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá sufragar y deberán ser restituidos conforme lo dispone, en este caso, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Una vez considerado todo lo manifestado a lo largo del juicio que nos ocupa, el juez de la causa condena mediante sentencia definitiva de fecha 15 de febrero de 2010 al C. Félix Fuentes Medina a la reparación del daño que originó al C. Miguel Lerma Candelaria con la publicación de la nota antes mencionada, debiendo dar cumplimiento con lo ordenado en la sentencia definitiva en un plazo perentorio de 5 días, contados a partir del día siguiente aquel en que la presente resolución causa ejecutoria o sea legalmente ejecutable, con el apercibimiento de que de no hacerlo en ejecución de sentencia se liquidará el costo de dicha publicación y se ordenará el requerimiento al demandado del pago de dicha cantidad. Asimismo, en caso de no pagar los gastos de la publicación, se procederá al embargo suficiente de sus bienes para cubrir los gastos de la publicación de la sentencia definitiva, tal y como se desprende de los puntos resolutivos de la mencionada resolución. Resuelve. Primero, ha sido procedente la vía ordinaria civil en la que el actor Miguel Lerma Candelario acreditó su acción de reparación del daño moral conforme a la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, y la procedencia de sus prestaciones reclamadas, y el demandado C. Félix Fuentes Medina no acreditó sus excepciones y defensas, lo anterior atento a las consideraciones, fundamentos de derecho expuestos en el considerando 3 romano de esta resolución. Y por ello, segundo, atento que en presente juicio quedó acreditado que el hoy demandado C. Félix Fuentes Medina, con la impresión de la fotografía del hoy actor C. Miguel Lerma Candelaria en la portada del diario Imagen de fecha 28 de mayo de 2009, año 4, número 1113, que se edita en esta ciudad capital, sin su consentimiento, vulneró en agravio del C. Miguel Lerma Candelaria diversas disposiciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y a la propia imagen en el Distrito Federal, que son de orden y de interés público y de observancia general y se inspiran en la protección de los derechos de la personalidad a nivel internacional, reconocidos en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dañando con la inserción en la portada del periódico su imagen, que es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material, siendo que toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la facultad para disponer de su apariencia autorizando o no la captación o difusión de la misma, constituyendo con ello acto ilícito la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso y asimismo con la publicación del texto. Dañó el honor del C. Miguel Lerma Candelaria, dado que el honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social de un sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene de sí misma, que se identifica con la buena reputación y la fama, siendo la reputación el bien jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación que la persona tiene de sí misma. Dañó su vida privada y honor del C. Miguel Lerma Candela, causándole una afectación a su patrimonio moral, dado que es vida privada aquella que no está dedicada a una actividad pública y que por ende es intrascendente y sin impacto en la sociedad de manera directa y en donde en principio los terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que las actividades que en ella se relacionan no son de su incumbencia, ni les afecta, y atento a que en el texto de la publicación se utilizan palabras, frases y expresiones insultantes por las imputaciones de hechos o actos no fueron con apego a la veracidad y no son de interés público, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada,
el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Se condena al C. Félix Fuentes Medina a la reparación del daño que originó al C. Miguel Lerma Candelaria, y por ello deberá realizar la publicación o divulgación de la presente sentencia a costa del demandado. Tercero, no se hace especial condena en costas en esta instancia. Cuarto, notifíquese. Así, definitivamente juzgando lo resolvió el C. Juez 56 de lo Civil del Distrito Federal. Cabe mencionar que después de haber sido recurrida la sentencia aludida, esta ha quedado firme y al día de hoy el demandado se ha abstenido de dar cumplimiento voluntario con lo ordenado en la sentencia definitiva. De lo anterior, podemos percatarnos que con la publicación realizada por Félix Fuentes Medina se causó un daño al patrimonio moral del licenciado Miguel Lerma Candelaria, daño que se encuentra obligado a reparar el hoy demandado con apego a la resolución antes descrita. Responsable de la publicación, licenciado Mauricio Magdaleno M. También se publica un oficio de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en el que se señala que no existe antecedente alguno en el Registro Nacional de Profesiones de que el C. Félix Fuentes Medina sea periodista. Así es como dice: Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Profesiones, Dirección de Colegios de Profesionistas, Subdirección de Colegios de Profesionistas. Número de oficio DSP/2198-AP/09 folio 7036. C. Leobardo Mora Gutiérrez, presente. Secretaría de Educación Pública, México DF, a 14 de agosto de 2009. Por instrucciones del maestro Víctor Everardo Beltrán Corona, Director General de Profesiones, y en atención a su solicitud de antecedentes profesionales, informo a usted que de la consulta realizada en el sistema del Registro Nacional de Profesionistas, se obtuvo que no se tiene antecedente al día 13 de agosto del año en curso del C. Félix Fuentes Medina como periodista. La anterior información no prejuzga sobre los conocimientos y calidad de los estudios que la persona tenga o haya realizado. Es importante señalar que la persona de la cual se solicita información no puede tener su título profesional o bien haber realizado sus estudios en el extranjero y no haber solicitado aún a esta Dirección General de Profesiones el registro del título y expedición de seguridad profesional con efecto de patente, o en su defecto pudo haberlo registrado en alguna entidad federativa. En caso de que esta persona se ostente como profesionista con la respectiva cédula profesional, será necesario se nos proporcione el número de la misma para proceder, en su caso, a la validación y confirmación de la información. Es importante mencionar que la Dirección General de Profesiones pone a su disposición la consulta preliminar del Registro Nacional de Profesiones en la siguiente dirección electrónica: www.sep.gov.mx y posteriormente ingresar a Consulta de Cédulas Profesionales. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, Director de Colegios de Profesionistas, licenciado Álvaro J. Castillo Zúñiga, con copia al maestro Víctor Everardo Beltrán Corona, Director General de Profesiones, presente, y con copia al licenciado Álvaro J. Castillo Zúñiga, Director de Colegio de Profesionistas, presente. Avenida Insurgente Sur, número 2387, segundo piso, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01000, México, Distrito Federal, teléfono 360 13 920, extensión